Bienvenidos a Declarando su Gloria. Tito 1:6 dice: si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni rebeldía. Esta es otra de las características que encontramos de los líderes de una iglesia. Si quieres saber si un hombre vive una vida ejemplar, si es consistente con lo que predica, si lo que enseña es parte de su vida, simplemente mire su familia, mire lo que es más preciado para él. El liderazgo espiritual es un proceso de crianza donde el pastor o el anciano o el presbítero tiene que tener la capacidad para guiar a la iglesia. Y la iglesia necesita mirar en algún terreno la prueba en donde puedan corroborar que ese tipo de liderazgo es visible en su vida. Y ese terreno de prueba es el hogar. Es importante aclarar 3 puntos aquí, antes de hablar más. Uno es que como padre puede que haya hecho un esfuerzo bueno, justo para guiar sus hijos a la fe en Cristo, pero no se ha visto el fruto que se desearía. Entonces, este padre no es responsable del rechazo de su hijo a la verdad. También hay que tener en cuenta que la Escritura no impide a un soltero ser pastor. Además, tampoco hay nada en las Escrituras que impida que una pareja o un hombre sin hijos sea pastor. Cuando no hay matrimonio o hijos, la iglesia debe considerar otras experiencias como evidencia del liderazgo espiritual de este hombre. Y si efectivamente ha sido fiel como líder espiritual en otras áreas, la virtud de su vida es evidencia suficiente para ser considerado como parte del ministerio pastoral. Para la mayoría de los hombres, sin embargo, la familia es el área en la que se puede evaluar el liderazgo espiritual de una persona. Si un hombre tiene hijos y no están involucrados en disipación o rebelión, como dice Tito, que no traen escándalo a su nombre y a la integridad de la iglesia de Dios, entonces puede ser considerado para el ministerio o para el liderazgo en el ministerio. Pablo dice que debemos asegurarnos de seleccionar a hombres que tienen una buena reputación fuera de la iglesia, así como por dentro, y que nunca van a ser desacreditados por niños malcriados. Tito menciona a los hijos del pastor, no menciona a su esposa, pero creo que también es justo asumir que también esto va para las esposas, y creería que es todavía más estricto. Yo creo que ellas deben ser creyentes. Cualquier persona en el ministerio cristiano tiene derecho a casarse, pero no con cualquiera. La Escritura es específica cuando dice que un creyente debe casarse solo con otro creyente. En 2 Corintios 6:14 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la inequidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, un matrimonio donde la esposa no es creyente no tiene armonía para poder impactar a otros. Así que el texto de Tito asume a una esposa creyente y a unos hijos fieles. Tito 1:6 dice otra vez: que tenga hijos creyentes no acusados de disolución y de rebeldía. Esa palabra creyentes significa, o pisteo, significa 2 cosas: o fieles o creyentes. Pero después de hacer un estudio riguroso de esta palabra en su contexto, yo creo que se refiere a hijos fieles, no acusados de rebeldía o de disipación. Disipación. Además, está hablando de niños adultos, no de hijos pequeños. Pablo se refiere a los niños adultos fieles que no van a escandalizar el ministerio de su padre por el estilo de vida rebelde que lleven. ¿Qué pasa si sus hijos no encajan en esta categoría porque no son lo suficientemente mayores para haber
la fidelidad de ellos. Bueno, en 1 Timoteo 3:4 nos dice que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Aquí involucra ahora no solamente a los hijos pequeños, sino también a los hijos grandes, sino también a los hijos pequeños. Aquí está haciendo referencia a los hijos pequeños y en Tito es a los hijos mayores. Entonces un pastor puede tener hijos de cualquier edad, pero sea cual sea la edad que tengan, no deben traer reproches sobre él y de tal manera que él pueda continuar siendo calificado para el ministerio pastoral. Esa palabra disipación se utiliza en asociación con borrachera, con juerga, con fiestas paganas de las que habla Efesios 5:18. Literalmente significa un estilo de vida desordenado. Y la palabra rebeldes caracteriza a aquellos que están fuera de control. Los hijos del pastor deben vivir obedientemente bajo el control de su padre cuando están pequeños, cuando están adultos, en casa. Una vida rebelde, fuera de control, descalifican a su padre del ministerio pastoral. En resumen, un hombre calificado para ser pastor debe mostrar liderazgo e integridad en la familia. Con esto nos vemos mañana, si Dios quiere.